Bueno, nos vamos hacia Kentucky en estos momentos en los Estados Unidos. Allí está Miguel Fierro Pinto, que es analista político internacional y es periodista además. ¿Qué tal, Miguel? Gusto en saludarlo desde Pilar en la Argentina. Ponce de León lo saluda. Muy buen día, Claudio, para usted y para toda su amplia audiencia que nos escucha día a día. Bueno, ¿qué podemos saber en estas latitudes de América acerca de la ley contra el odio que en principio se implementó en Venezuela? Porque uno entiende que desde ahí se viene desparramando, digamos, hacia el resto de los países de América alineados, ¿no? De alguna manera ideológicamente con ese país. Efectivamente, pues tener el génesis en la izquierda, este tipo de leyes buscan de alguna manera no generar un blindaje hacia la libre expresión y toda manifestación del pensamiento crítico y de la expresión humana, sino criminalizar a quienes de alguna manera piensan diferente al régimen o a los regímenes que se están implementando en América Latina a efectos de que situaciones del pasado e incluso del presente en las que ellos llevaron a cabo gestación de conflictos y brotes de violencia, todo reproche hacia las mismas quede de alguna manera criminalizado por tipificarlo como parte del odio. En Colombia, en el aspecto que representa la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Santos en su momento y este grupo narcoterrorista, de alguna manera en esas medidas de protección y de garantías a los excombatientes, buscan que todo juicio de reproche quede totalmente anulado frente a lo que fue su actuar y su delinquir. Incluso estas leyes de odio, lo que contra el odio, lo que buscan es anular cualquier reproche, cualquier situación que busque rendición de cuentas públicas, de siquiera de orden moral, contra ideologías que han sido de alguna manera las mayores gestoras de violencia en América Latina, contra el comunismo, contra el socialismo, la lucha armada y demás, donde se buscan invertir de alguna manera los roles. Entonces estas leyes lo que buscan sin lugar a dudas es crear una máscara para no promover, no para promover la libre expresión y respetar las manifestaciones del desarrollo a la libre personalidad, sino blindar los hechos del pasado y del presente que han sido inspirados por la izquierda internacional. Bien. ¿Hay alguna aproximación de cuántos medios de comunicación han sido prácticamente erradicados de los países donde practican esta denominada ley contra el odio, entre comillas, como así también portales de noticias en la web? No tengo exactamente la cifra, pero como lo podemos ver al principio de la nota, de la entrevista, al ser un punto de fuga en Venezuela, vemos que el señor Diosdado Cabello, cuando era ministro de Chávez, que manejaba Conatel y la infraestructura, todo lo que era la asignación del espectro, cerró no menos de 300 emisoras que de alguna manera buscaban generar el equilibrio informativo, denunciando las atrocidades del régimen y demás. E incluso en Venezuela hay un tipo penal, hay un delito en su código penal que se llama instigación al desorden y al odio institucional por promover el desorden social, ¿no? Entonces hacer Bien. una marcha pacífica contra el régimen, sin lugar a dudas ellos lo encapsulan, lo adecúan en ese margen de leyes contra el odio. Entonces las cifras, es que la cifra es muy apócrifa, toda vez que existe una organización para la libertad de prensa, la FLIP, pero pues ellos son muy selectivos, ¿no? Porque parece que trabajan más para los intereses de quienes vulneran la libertad de prensa que para quienes
la promueven, ¿no? Bien, es decir, hablar contra el odio es muy marketinero, muy bonito, pero el tema es qué es lo que entra contra el odio. Por ejemplo, hablar de un desfalco en el Estado, en la administración pública, es automáticamente enrolado en el odio. Por supuesto, claro que sí, porque en el ejemplo claro en este momento que lo tenemos como más fresco, se refiere a mi país, a Colombia, donde pues tenemos un presidente que tiene un pasado en la guerrilla terrorista del grupo Movimiento 19 de Abril, M19, donde se reprochan muchos hechos del pasado, de la mayor parte de nuestra historia que se ha manchado de sangre, como el Holocausto al Palacio de Justicia, en los cuales pues dice dónde está el juicio de responsabilidad que ellos tuvieron para con la sociedad, donde ellos buscan perfilar toda la mira y hacia las Fuerzas Armadas que recuperaron el orden y la libertad en esa ocasión. Y cuando se hace ese tipo de reproches, pues claramente se habla de que se está promoviendo el odio, que hubo un acuerdo de paz que se llevó a cabo y que generar ese tipo de reproches hacia las conductas del pasado que según ellos fueron necesarias es revivir capítulos de la historia e incentivar nuevamente pues el escenario del conflicto armado. Tratan de llamarlo de alguna manera apología a la violencia y van de la mano con un cordón umbilical con lo que llaman leyes contra el odio, que pues no es el odio, sino sencillamente es el sentido común, es un imperativo ético generar garantías de no repetición de acuerdo a la normativa internacional para que esos hechos precisamente no ocurran. Lo mismo ocurre con el grupo de las FARC, que hoy en día son un partido por regalo de Navidad de ese entonces, por varios años, del presidente Juan Manuel Santos, que tienen su curul en las dos cámaras del Congreso, donde pues vienen a dar lecciones de paz, criminalizar a las personas que cívicamente denunciamos sus hechos, sus atrocidades como el secuestro, la violación de mujeres, los abortos en las mujeres de la guerrilla, el reclutamiento forzado. Cuando pedimos cuentas sobre eso para que no haya impunidad, automáticamente nos voltean, como decimos en Colombia, la arepa o la tortilla y dicen que estamos promoviendo el odio, porque estamos de alguna manera atentando contra la estabilización de una paz sostenible. Bien, dos preguntas más y lo libero para que continúe esa actividad. Desde ya le agradecemos como siempre la gentileza en recibirnos. La primera es, esto no solamente es en contra de los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, como así también los que están en la web, sino también para las redes sociales, de las personas físicas, digamos. Efectivamente, fíjense que el presidente en el país, en su momento del país donde me encuentro hoy, Donald Trump, tuvo la suspensión y la censura de sus cuentas de redes sociales cuando pues él precisamente estaba denunciando una serie de hechos que le preocupaban, como el sistema electoral que estaba llevando a cabo la totalización de todo ese proceso electoral. Por supuesto que vimos en su momento el gran paro que se generó el año pasado en mi país, hacia abril y mayo del año inmediatamente anterior, donde tuvimos una toma guerrillera que nunca se había visto en Colombia a nivel nacional, donde generó una cantidad de delitos que pues necesitaríamos un programa para denunciar los mismos o parte de un programa, porque serían muchas entregas. Recordemos que en esa ocasión vimos que la fuerza pública en Colombia, liderada por nuestros policías y soldados, concretamente en esa ocasión por nuestros policías, estaban siendo atacados de una manera infame, incinerados. Las mujeres policías estaban siendo violadas en las estaciones de policía y cuando ellos trataban de defenderse, empezaba el discurso de los derechos humanos que estaba viviendo ese terrorismo de Estado y demás. Recordemos que en ese momento el expresidente de mi país, Álvaro Uribe Vélez, manifestó la necesidad de que la fuerza pública utilizara las armas para defenderse en el sentido de la legítima defensa como garantía universal. En ese momento, la red social de Twitter censuró ese trino, lo bloqueó, le bloqueó la cuenta por un tiempo al expresidente Álvaro Uribe por considerar que estaba promoviendo el odio y la violencia, cuando precisamente no era así.
Bien, para finalizar, ¿qué se dice de la Argentina? En la Argentina, pues realmente estas leyes que se están llevando a cabo pueden llegar allá, porque pues es un efecto que a veces, Claudio, no sabemos si el origen de ciertas reformas o de hechos políticos llegan del cono sur hacia el cono norte o del cono no, o de la región andina, que en este caso está empezando en Venezuela. Toda la financiación y la implementación de ciertas narrativas y lenguajes lleguen hacia el cono sur. Sin lugar a dudas, pues vemos que la libertad de prensa ha sido atacada no pocas veces. Recordemos hace una década, cuando empezó a restringirse por parte del régimen de los Kirchner la venta de papel periódico para los diarios El Clarín, el Grupo Clarín y La Nación en la Argentina. Esto sin lugar a dudas para de alguna manera reducir la vasta audiencia que han tenido estos medios, que han sido pues denominados como de un espectro muy crítico y demás. Ojalá este tipo de situaciones no llegue a hacer eco y haya equilibrio de alguna manera, porque pues sería una pena para la libertad de prensa, para el sentimiento del espíritu democrático y la libertad no solamente de la Argentina, sino de las Américas, que un programa tan reconocido y tan loable y plausible como el suyo, pues tuviera ese tipo de censuras cuando tuviera que informar, denunciar como corresponde la función social de los medios de comunicación, y sea de alguna manera criminalizada por un régimen que busca utilizar o modificar la verdad de acuerdo a los intereses ideológicos que le asisten. Miguel Fierro Pinto, analista político internacional desde Kentucky en los Estados Unidos. Miguel, un abrazo grande y gracias como siempre, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Claudio, para usted y por su audiencia. Buen día.